Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Malaver, soy de grado 11, Colegio Nuevo Horizonte, jornada mañana, y hoy les vengo a presentar mi tema, armas biológicas, que lo decidí titular Arma poderosa pero silenciosa. Lo decidí titular por este nombre porque me interesa saber si cómo afecta primero estos tipos de armas que no pueden ser solo biológicas, sino también químicas, sino también peligrosas para los países vecinos en los que llegue a haber una posible guerra. A continuación les voy a hablar de un pequeño recorrido a través de la historia en el proceso de cómo se utilizaron estas armas biológicas. A continuación les voy a hacer un pequeño recorrido de lo que sucedió en la Edad Antigua en el proceso de utilizamiento de estas armas biológicas. En el siglo V, en el siglo VI antes de Cristo, Atenas, en Atenas se utiliza la hierba purgante. Esta es utilizada por Solón de Atenas, que fue utilizada para envenenar los pozos de agua. Esto es con el fin de matar a los ciudadanos de esta ciudad. A continuación les voy a hablar de Solón de Atenas. Él nació en el año 638 a.C. y muere en el año 558 a.C. Fue reformador político, poeta, estadista ateniense. Fue uno de los siete sabios de Grecia y pues él, al envenenar los pozos de agua con col de mofeta, su muerte fue causada por uno de los mismos soldados que le dio la misma agua y pues él no cayó en cuenta y murió a causa de su misma arma para matar a los ciudadanos de Atenas. Año 184. Aníbal Barca. Muere en el año 247 a.C., estado púnico, y, y nace en el año 183 a.C. en Yepse, Bitín. Él, junto con su ejército, lanza potes de barro llenos de serpiente. Estos potes de barro los utiliza con el fin de vencer a su ejército, pero con el fin de que estas serpientes debiliten al enemigo y así poder ganar las batallas más rápidamente. En el siglo XIV hubo una pandemia llamada peste bubónica o la peste negra. Fue producida por el virus o bacteria que fue Yersinia pestis y, y aquí en la presentación muestra los años en los que afectó a gran parte o a la mitad de la población europea. A continuación les hablaré del ejército de Tatar. Eh, este ejército utiliza sus cabalgaduras que ya están muertas por peste, que las utilizan para vencer a los ejércitos enemigos que intenten atravesar los muros de la ciudad. Son de Turquía y hablan idioma turco. Eh, no se sabe quién dirigió este ejército exactamente, solo se sabe que el ejército se llamó Ejército de Tatar. En el siglo XV, el virus de la viruela afecta a los nativos de Sudamérica, que es traído por los colonizadores de España. Gran parte de los nativos de Sudamérica fueron afectados. Más adelante les hablaré de quién dirigió las personas para llevar este virus. Batalla de Jerusalén 1442. Esta batalla ocurrió por una obra de teatro llamada La Gran Duchesse, que era sobre una actriz de obras de teatro. Y por esta obra hubo como una batalla en la que se utilizó peste o excremento, puede ser de animales o de personas. Y pues debido a esta batalla, la ciudad en la que se realizó se llamó Yellowstone. A continuación les hablaré de Francisco Pizarro.
Él nace el 16 de marzo de 1478 en Trujillo, Corona de Castilla, y muere el 26 de junio de 1541 a los 63 años. Él gobernó en el Palacio de Gobierno en la ciudad de Los Reyes, Nueva Castilla. Como ya les había dicho anteriormente, él fue uno de los que, pues, un general que dirigió al ejército por sus navegaciones para llevar las cepas de viruela. A continuación les voy a hacer un pequeño recorrido de cómo fue el proceso de utilización de estas armas en la Edad Moderna, hasta llegar a la Edad Contemporánea. En el siglo XVIII, los oficiales británicos utilizan cobijas con viruela, y esto, aparte de que afectó a gran parte de la población hindú, mayoría de los franceses que acompañaron a este virus eh, fueron afectados. Causó una gran epidemia en las tribus hindúes. En el año 1675, entre Alemania y Francia, prohíben el uso de las bombas cargadas por veneno, ya que el uso de estas armas estaba en un proceso muy excedido, y esto podría llegar a afectar países vecinos cercanos a ellos. Y si este uso de estas bombas cargadas por veneno podría seguir más tiempo, podría afectar a mayor parte de la población europea. En 1710, las tropas rusas lanzan cuerpos de peste sobre los muros de la ciudad. Estos cuerpos muertos por peste fueron utilizados para derrotar a los ejércitos suizos. Los ejércitos suizos decidieron que no podían seguir atacando a este país porque podrían perder a sus hombres, y pues no querían tener una calamidad después de estas guerras. En el año 1899 se renuncia a emplear proyectiles que tengan como objetivo dispersar gases tóxicos y asfixiantes. Este hecho también ocurrió en la Primera Guerra Mundial, porque estos gases tóxicos ya, por su uso muy excedido, están afectando ya a los animales, como lo pueden ser los burros, perros y gatos u otros animales. Y aquí en la presentación se puede ver que hay un burro que está siendo protegido con una de las caretas para no ser afectado. Del año 1914 a 1918, los estados signatarios usarían armas químicas durante la Primera Guerra Mundial. Este fin es con ganar sus batallas o sus guerras más rápidamente, pero este uso se prohibió porque no podrían haber tantos muertos, pero sí heridos. De los años 1937 a 1945, en la Segunda Guerra Chino-Japonesa o Sino-Japonesa, y en la Segunda Guerra Mundial, se realizan los letales experimentos sobre humanos, utilizando gas mostaza y gases invalidantes. Estos experimentos eran con el fin de comprobar qué tan letales eran y cómo podían ayudar para sus posibles batallas. En 1952, Radio Corea anuncia que Estados Unidos utiliza armas bacteriológicas, pero se desconoce si este hecho es verdad. En el año 1964, se utilizan agentes naranja o herbicidas arcoíris. Otros colores que incluían en ellos son los púrpura, blanco, azul, entre otros colores. Estos agentes naranja fueron utilizados para afectar cultivos y para desplazar a las familias, porque estas familias estaban en riesgo de tener malformaciones o, o morir por estos agentes naranjas. Estos agentes naranjas
afectaron gran parte de la población asiática. Y pues aquí en la presentación podemos ver cómo afectan estos agentes naranjas. En 1972, Estados Unidos, la Unión Soviética y 100 países más firma la Convención de Armas Biológicas. Esta convención con el fin de aceptar si se llegara a utilizar estas armas biológicas o químicas y si es posible que sean destruidas. En 1973, Stanley Cohen y Herbert Boyer fueron dos grandes bioquímicos estadounidenses. Stanley fue el ganador del Premio Nobel en Fisiología y Medicina. Herbert Boyer fue uno de los fundadores de la primera compañía de biotecnología Genentech Boyer. Estos dos grandes bioquímicos estadounidenses fueron los encargados de descubrir el mosaico del tabaco, que se daba principalmente en las hojas de las plantas en el año 1973. En el año 1979 se generan 68 muertes aproximadamente por carbunco o el Bacillus de anthracis. Como podemos ver aquí en la presentación, es como entra el virus en el sistema, puede ser circulatorio o sanguíneo, y, y hay otra, aquí en la presentación hay otra imagen que muestra cómo afecta ya severamente. En el año 1980 se erradica oficialmente la viruela. Se erradica porque logró ser detenida por cierto tiempo para, para hacer imposible que volviera a salir o a reproducirse en cualquier otra persona. Pero hoy en día vemos que puede ser en Latinoamérica o en Europa se ha vuelto a dar posibles casos de este virus de la viruela. En el año 1991, la Organización de Naciones Unidas ordena a Irak destruir sus armas. Eh, Esto con el fin de generar paz ante el conflicto que se estaba generando, pero el gobierno de Irak entre Siria decidieron que pues estas armas no podrían ser utilizadas. Entonces pues llegaron a un acuerdo de que deberían destruirlas para no afectar a las personas. En el año 1993 se inicia la firma de la Convención de Armas Biológicas. Esta Convención de Armas Biológicas o Químicas es con el fin de prevenir una tercera guerra mundial, porque pues ya sabemos que no queremos que haya tanta guerra en los países cercanos y pues tampoco queremos afectados debido al uso de estas armas. En 1994, la secta religiosa Aum Shinrikyo utiliza gasarín en el metro de Tokio. Más de 38 personas fueron afectadas, algunos murieron y otros resultaron gravemente heridos y afectados respiratoriamente. A continuación les voy a hablar de la edad contemporánea y los posibles hechos que han sucedido eh, hoy en día. En la actualidad, como ustedes han visto en medios de información como en los noticieros o periódicos, se habla de que Estados Unidos y Rusia están como en una posible confrontación, pero ahora uno de los países que más se encontraban o se podrían encontrar en actual guerra sería Estados Unidos y Japón, por, porque como ustedes ya habían visto, estos dos países estaban lanzando misiles a terrenos cercanos a sus países.
A continuación, les voy a dar una explicación del virus que ya les expliqué en varias de mis diapositivas en la presentación, que es el Bacillus de Anthracis, con el fin de darles a conocer cómo afecta y cómo pueden prevenir posibles riesgos de afectación en ustedes. A continuación les voy a hablar del Bacillus anthracis. Eh, Aquí vemos varias imágenes, que es la bacteria vista por microscopio en general. Vemos los componentes interiores de la bacteria y la proteína que esta genera. Esta ya genera afecciones cutáneas de color negro. ¿Qué es el Bacillus de Anthracis? El Bacillus de Anthracis es una especie de género de bacterias o virus, también dichas así, gram positivas Bacillus, siendo anaerobia facultativa. Genera carbón cutáneo y, como ya les había nombrado anteriormente en una diapositiva, genera una gran lesión negra en la piel. Más adelante les voy a explicar sus distintas etapas, cómo afecta y cómo pueden prevenir contagiarse de esta bacteria o virus. A continuación les voy a hablar de los síntomas del Bacillus anthracis y cómo pueden prevenirlo. Sus síntomas son el dolor abdominal, la diarrea con sangre, la diarrea normal, la fiebre, las úlceras bucales, las náuseas y vómitos. El vómito puede contener sangre. Esta se puede prevenir primero para la infección de la piel o infección cutánea. Pueden prevenirla con un buen lavado de manos y evitar contacto con material peligroso o químico biológico. También está que la pueden prevenir evitando comer comidas dañadas o ya pasadas de tiempo y ser posiblemente afectados por estos tipos de síntomas. El Bacillus de Anthracis tiene varias formas clínicas, que es el carbunco cutáneo, genera pápula, úlcera, escara necrótica y tiene una mortalidad del 20%. El carbunco gastrointestinal es raro y tiene mortalidad 100%. El carbunco por inhalación, rara vez síntomas respiratorios y frecuentes síntomas meningios. Su mortalidad es del 100%. Muchísimas gracias, Gilda Salas, desde España. Y seguimos hablando de temas de salud, pues las armas biológicas han constituido un gran peligro para los seres humanos. Productos tóxicos son deliberadamente distribuidos en la población sin tomar en cuenta sus consecuencias. Conozcamos a continuación más sobre estos métodos bioterroristas que la humanidad ha tenido que soportar. Durante la Segunda Guerra Mundial, países como Alemania comenzaron a realizar investigaciones y experimentos biológicos para diseñar armas bacteriológicas y sacarle ventaja al enemigo. El problema de estas armas es que no distinguen entre la población. Ahora vayamos un poco más atrás en la historia. Los persas, griegos y romanos envenenaban los pozos y fuentes de agua para aniquilar la población. Práctica que años más tarde aplicaría Estados Unidos durante su guerra civil. Una pregunta que debemos hacernos es: ¿tienen los creadores de virus lazos con los grupos terroristas? ¿Están involucrados las empresas farmacéuticas con brotes de ciertos virus? ¿Qué es el bioterrorismo? Es el empleo criminal de sustancias contra la población, con el propósito de generar pánico, terror y muerte. Podemos decir también, el bioterrorismo es introducir en un país material biológico con enfermedades, insumos químicos que atenten contra la salud y la vida de sus habitantes. Debemos saber cómo funcionan estas armas biológicas que efectivamente existen. Estos agentes se pueden diseminar a través del aire o el agua, empleando una bomba cargada con el germen para contaminar el medio ambiente. Investigaciones demuestran que Japón utilizó armas biológicas contra China y realizó experimentos con sus prisioneros.
También el ejército estadounidense usó armas biológicas contra las tropas coreanas y chinas durante la Guerra de Corea en los años 50. En muchas ocasiones, las armas biológicas sirven para invadir y ocupar territorios, sin destruir su infraestructura, pero aniquilando toda existencia de vida. Por lo general, el país agresor posee la vacuna contra la epidemia que propagó, para luego tomar el control del terreno conquistado. Espero que les haya gustado esta presentación. Les agradezco su pulgar arriba y muchas gracias.